El Parque del Retiro amanecía envuelto en una niebla otoñal que convertía los árboles centenarios en sombras espectrales. Eran las 5:43 de la mañana del jueves cuando Miguel Fernández, un corredor madrugador de 60 años que religiosamente completaba su circuito diario alrededor del estanque grande, encontró a la mujer. El narrador, testigo invisible de los acontecimientos que estaban por desarrollarse, observaba cómo Miguel reducía su ritmo al notar algo inusual junto al Palacio de Cristal. En los escalones de mármol que descendían hacia los jardines, una figura yacía inmóvil, su cuerpo formando un ángulo antinatural que inmediatamente activó las alarmas en la mente del corredor veterano. La mujer aparentaba unos 25 años, vestida con ropa cara pero desarreglada, como si hubiera asistido a un evento elegante que había terminado mal. Su vestido negro de cóctel estaba húmedo por el rocío matutino, y sus zapatos de tacón alto, de diseñador a juzgar por las suelas rojas características, estaban perfectamente colocados junto a ella, como si se los hubiera quitado con cuidado antes de perder el conocimiento. Miguel se acercó cautelosamente, sus años de experiencia como enfermero jubilado guiando sus movimientos. Verificó primero los signos vitales: pulso estable aunque débil, respiración regular, pupilas reactivas a la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles. La mujer estaba viva pero profundamente inconsciente, en un estado que Miguel no podía identificar completamente. No era un desmayo común, tampoco parecía intoxicación por alcohol o drogas. Había algo inquietantemente artificial en su inconsciencia. Mientras esperaba a los servicios de emergencia, Miguel notó algo peculiar. La mujer tenía pequeñas marcas en las sienes, casi imperceptibles como puntos de presión precisos. Su bolso, un Hermès auténtico, estaba intacto junto a ella con todo su contenido aparentemente sin tocar: cartera con efectivo y tarjetas de crédito, un iPhone último modelo, llaves de un Mercedes. No era un robo, eso estaba claro. Los paramédicos llegaron en 7 minutos, seguidos de cerca por una patrulla de la policía municipal. Fue cuando intentaron identificar a la mujer que las cosas tomaron un giro extraño. Su documentación la identificaba como Elena Vázquez Llorente, 28 años, neurocientífica del Instituto Cajal del CSIC. Pero cuando los oficiales intentaron contactar con sus familiares, descubrieron que Elena había sido reportada como desaparecida hacía exactamente 48 horas. La detective Ángela López llegó al Hospital Universitario La Princesa a las 8:30 de la mañana, después de recibir una llamada que clasificaba el caso como circunstancias extraordinarias. Después de los eventos del proyecto Crono 6 meses atrás, cualquier caso que desafiara la explicación convencional era automáticamente derivado a ella y a la doctora Sofía Camacho. Elena Vázquez había despertado hacía una hora, y su estado de confusión había alarmado al personal médico lo suficiente como para mantenerla sedada ligeramente. Ángela encontró a la joven mujer sentada en la cama del hospital, mirando por la ventana con una expresión de perplejidad absoluta que iba más allá del simple desorientación. La conversación inicial fue reveladora en su simplicidad. Elena no recordaba nada de los últimos 2 días. Su última memoria coherente era salir de su laboratorio en el Instituto Cajal el martes por la tarde. Después de eso, vacío absoluto. No era amnesia traumática normal. Elena describía la sensación como si alguien hubiera cortado quirúrgicamente un segmento de su vida y lo hubiera extraído con precisión milimétrica. No es como olvidar, explicó Elena con voz temblorosa. Es como si ese tiempo nunca hubiera existido para mí. Pero sé que pasó porque mi cuerpo lo siente. Estoy cansada como si no hubiera dormido, tengo hambre como si no hubiera comido, pero no hay nada. Es un agujero negro en mi mente. Ángela tomaba notas mientras observaba cuidadosamente a Elena. La mujer mostraba signos de estrés genuino, no había indicadores de engaño o actuación.
Sus manos temblaban ligeramente y había un tic nervioso en su ojo izquierdo que sugería una tensión neurológica real. Pero fue cuando Angela mencionó que habían pasado 2 días cuando Elena tuvo una reacción inesperada. La neurocientífica palideció y pidió ver un calendario, luego un periódico, luego verificó obsesivamente su teléfono. No era solo incredulidad, era terror. El terror de alguien que entiende las implicaciones de lo que le ha sucedido mejor que sus interrogadores. Elena, después de todo, era una experta en el cerebro humano y sus procesos de memoria. Sofía Camacho llegó al hospital con su equipo portátil de análisis neurológico, instrumentos que había adquirido después del caso Cronos, anticipando que volverían a enfrentarse a anomalías que desafiaran la medicina convencional. El hospital había realizado una resonancia magnética estándar que no mostraba daños evidentes, pero Sofía sabía que necesitaban ir más profundo. Con el permiso de Elena, quien parecía tan ansiosa como ellos por entender qué le había sucedido, Sofía realizó una serie de escaneos especializados utilizando tecnología de imagen de tensor de difusión, capaz de mapear las conexiones neuronales con una precisión sin precedentes. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En el hipocampo de Elena, la región cerebral crucial para la formación de memorias, había evidencia de microintervenciones quirúrgicas. No cicatrices en el sentido tradicional, sino alteraciones en los patrones de conectividad neuronal que sugerían una manipulación deliberada y altamente sofisticada. Alguien había accedido físicamente a su cerebro sin dejar marcas externas visibles. Las intervenciones seguían un patrón específico, targeting las neuronas que habrían estado activas durante el periodo de memoria faltante. Era como si alguien hubiera identificado exactamente qué células contenían los recuerdos de esas 48 horas y las hubiera, no destruido, sino desconectado. Las neuronas estaban intactas, pero sus conexiones sinápticas habían sido selectivamente interrumpidas. Sofía compartió sus hallazgos con Angela en privado, en una sala de conferencias del hospital. La forense había preparado visualizaciones 3D del cerebro de Elena, mostrando las áreas afectadas en colores que iban del azul normal al rojo anómalo. La precisión de las intervenciones era aterradora. Esto no es posible con la tecnología médica actual, explicó Sofía. Estamos hablando de manipulación a nivel de sinapsis individuales. Necesitarías no solo acceder al cerebro sin cirugía invasiva, sino también mapear en tiempo real qué neuronas están codificando qué memorias mientras se forman. Es neurocirugía cuántica, por así decirlo. De vuelta en la comisaría, Angela había convocado una reunión de emergencia con su equipo expandido. En la sala de conferencias, las paredes nuevamente se llenaron de información, pero esta vez el enfoque no era un solo caso sino un patrón que comenzaba a emerger de entre los datos aparentemente no relacionados. El detective Morales había estado revisando casos de personas desaparecidas en los últimos 6 meses con características similares, profesionales jóvenes, desapariciones de exactamente 48 horas, y todos reportando amnesia total del periodo faltante. Había encontrado 5 casos adicionales en Madrid y alrededores. La primera era Carmen Ruiz, 32 años, abogada especializada en derecho corporativo. Desaparecida del 3 al 5 de septiembre, encontrada en el Parque del Oeste sin memoria del tiempo perdido. La segunda, David Martín, 29 años, periodista de investigación del diario El País. Desaparecido del 15 al 17 de septiembre, encontrado en casa de campo. La lista continuaba, cada caso separado por aproximadamente 2 semanas, cada víctima encontrada en un parque diferente de Madrid. La detective Chen había profundizado en los historiales digitales de las víctimas. Durante sus periodos de desaparición, sus teléfonos móviles mostraban actividad errática, ubicaciones que saltaban por toda la ciudad sin patrón lógico, mensajes enviados que las víctimas no recordaban escribir, fotos tomadas que mostraban lugares que no reconocían.
Era como si alguien más hubiera vivido sus vidas durante esas 48 horas. Pero el verdadero avance vino cuando cruzaron las fechas de las desapariciones con la base de datos de crímenes sin resolver. Cada periodo de 48 horas coincidía con un asesinato no resuelto en Madrid. No cualquier asesinato, sino crímenes de alto perfil, un político corrupto, un empresario bajo investigación, una jueza que había sido amenazada por el crimen organizado. Ángela y Sofía entrevistaron a cada una de las víctimas de amnesia. Todos contaban historias similares: despertar desorientados, sin memoria, con señales físicas de haber estado activos durante su tiempo perdido. Carmen Ruiz tenía una quemadura de sol a pesar de haber desaparecido durante días nublados. David Martín tenía callos en las manos como si hubiera estado escalando o manipulando herramientas pesadas. Sofía realizó exámenes neurológicos a todos ellos, encontrando el mismo patrón de intervenciones quirúrgicas microscópicas. Pero había algo más: en cada cerebro, detectó trazas de una sustancia química similar a la que habían encontrado en el caso Cronos, aunque modificada. Era como si alguien hubiera perfeccionado la tecnología, haciéndola más sutil, más precisa. El periodista David Martín proporcionó una pista crucial. Aunque no recordaba su tiempo perdido, había estado investigando una red de tráfico de información antes de su desaparición. Sus notas recuperadas de su ordenador mencionaban rumores sobre un servicio clandestino que podía proporcionar testigos perfectos, personas que habían visto crímenes pero no podían recordar haberlos visto. Ángela comenzó a ver el patrón completo. Alguien estaba usando a estas personas como testigos involuntarios de asesinatos, extrayendo después sus memorias del evento. ¿Pero por qué no simplemente matarlos? ¿Por qué el elaborado proceso de borrado selectivo de memoria? La respuesta vino de Elena Vázquez. Como neurocientífica, ella entendía algo que los demás habían pasado por alto. Las memorias no se destruyen realmente, explicó durante una sesión de seguimiento. Solo se desconectan. En teoría, con la tecnología adecuada, podrían reconectarse. Quien está haciendo esto podría estar cosechando memorias, guardándolas para usarlas después. La investigación llevó al equipo a los rincones más oscuros del Madrid subterráneo. El detective Morales, utilizando sus contactos en el mundo criminal, había escuchado susurros sobre un nuevo tipo de servicio en el mercado negro: la venta de coartadas perfectas. Por el precio correcto, alguien podía proporcionar no solo testigos falsos, sino testigos que genuinamente creían lo que decían porque las memorias implantadas eran reales, solo que no eran suyas. Una noche en un club privado en Malasaña, conocido por ser punto de encuentro de la élite criminal de Madrid, Ángela y Morales, haciéndose pasar por compradores interesados, hicieron contacto con un intermediario. El hombre, que se hacía llamar el bibliotecario, hablaba de su mercancía con el orgullo de un coleccionista de arte. Imaginen, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, poder proporcionar un testigo que jura haberle visto a usted cenando en Barcelona mientras usted cometía un crimen en Madrid. Y no está mintiendo, porque su memoria de esa cena es absolutamente real. Perteneció a alguien que realmente estuvo allí. Es indistinguible de un recuerdo genuino porque es un recuerdo genuino, solo que trasplantado. El bibliotecario explicó el proceso en términos vagos pero reveladores. Había una coleccionista que se especializaba en extraer memorias específicas. Ella podía entrar en la mente de alguien, navegar por sus recuerdos como si fuera una biblioteca, y extraer exactamente lo que necesitaba. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente, personas cuyas vidas las colocaban en el lugar correcto en el momento correcto para presenciar eventos específicos. Con la información del bibliotecario, Ángela organizó una operación de vigilancia masiva. Sabían que la coleccionista atacaba cada 2 semanas aproximadamente,
y estaban acercándose a la fecha del próximo ataque. El patrón sugería que el próximo parque sería el Capricho, uno de los menos conocidos pero más hermosos de Madrid. El equipo estableció un perímetro de vigilancia encubierta alrededor del parque. Cámaras térmicas, detectores de movimiento, agentes vestidos de civil patrullando como paseantes nocturnos. Si la coleccionista intentaba dejar otra víctima, la atraparían. Durante 3 noches, nada sucedió. Pero en la cuarta noche a las 3:17 de la madrugada, las cámaras captaron algo inusual. Una furgoneta sin matrícula visible se detuvo en una entrada lateral del parque. 2 figuras emergieron, cargando lo que parecía ser un cuerpo inconsciente. Ángela dio la orden de esperar. Necesitaban atrapar a la coleccionista en el acto con evidencia irrefutable. Las figuras llevaron el cuerpo hacia el centro del parque, hacia la Plaza de los Emperadores. A través de los binoculares de visión nocturna, Ángela pudo ver que una de las figuras era una mujer de unos 40 años, con movimientos precisos y metódicos que sugerían entrenamiento médico. La mujer se arrodilló junto al cuerpo inconsciente y sacó lo que parecía ser un dispositivo del tamaño de un tablet. Lo colocó sobre la frente de la víctima y comenzó a manipular controles que Ángela no podía ver claramente. Durante varios minutos nada pareció suceder. Luego la víctima comenzó a convulsionar suavemente como si estuviera soñando intensamente. Ángela dio la señal. Docenas de agentes convergieron en la plaza desde todas las direcciones, sus linternas creando un círculo de luz que atrapó a las figuras en el centro. La acompañante de la coleccionista intentó huir pero fue rápidamente detenida. La coleccionista misma, sin embargo, permaneció perfectamente calmada, sin siquiera levantar las manos del dispositivo. Si me interrumpen ahora, dijo con voz serena pero firme, el proceso quedará incompleto y el daño cerebral será permanente. Denme 3 minutos más. Ángela se acercó con cautela, su arma desenfundada pero apuntando al suelo. Podía ver mejor el dispositivo ahora. Era una interfaz neuronal avanzada, con docenas de electrodos ultrafinos que penetraban el cuero cabelludo sin dejar marca visible. En la pantalla podía ver lo que parecían ser ondas cerebrales, pero con patrones que nunca había visto antes. La coleccionista trabajaba con la concentración de un cirujano, sus dedos danzando sobre controles holográficos que manipulaban las ondas cerebrales en tiempo real. Ángela podía ver fragmentos de imágenes en la pantalla, una calle de Madrid de noche, un rostro borroso, el destello de un cuchillo. Memorias siendo extraídas y almacenadas. Exactamente 3 minutos después, la coleccionista retiró el dispositivo y levantó las manos. Pueden arrestarme ahora. Catalina estará bien. Despertará en unas horas sin recordar haber presenciado el asesinato de Rodrigo Méndez hace 2 noches. Ángela sintió un escalofrío. Rodrigo Méndez era un informante policial cuyo cuerpo había sido encontrado en Lavapiés hacía 2 días. Su asesinato era un caso abierto sin testigos ni pistas. Hasta ahora. En la sala de interrogatorios, la coleccionista se identificó como la doctora Isabella Cortés, antigua neuróloga del Hospital Ramón y Cajal que había desaparecido de la vida pública 5 años atrás. Su historia era una mezcla de brillantez científica y descenso moral gradual. Isabella había comenzado su carrera investigando tratamientos para el trastorno de estrés postraumático, buscando formas de ayudar a las víctimas a lidiar con memorias traumáticas. Había desarrollado una técnica revolucionaria para editar memorias, no borrarlas sino reducir su impacto emocional. Pero su investigación había atraído la atención de personas con intereses menos altruistas. Al principio eran casos legítimos, explicó Isabella con una mezcla de nostalgia y amargura. Testigos protegidos que necesitaban olvidar lo que habían visto por su propia seguridad.
víctimas de trauma extremo que no podían funcionar con sus recuerdos intactos. Yo era una sanadora. Pero gradualmente las peticiones se volvieron más oscuras. Criminales que querían borrar las memorias de sus víctimas. Políticos que necesitaban que los testigos olvidaran corrupciones presenciadas. Y finalmente la proposición que la convirtió en la coleccionista, crear un banco de memorias que pudieran ser implantadas en otros, proporcionando coartadas perfectas y testimonios fabricados pero indetectables. Sofía, observando desde detrás del espejo, estaba fascinada y horrorizada en igual medida. La tecnología que Isabella describía iba décadas por delante de la neurociencia actual. Había encontrado una forma de codificar memorias en patrones cuánticos que podían ser extraídos, almacenados y transferidos. Era brillante y aterrador. Isabella reveló la ubicación de su laboratorio, un búnker subterráneo en la Sierra de Madrid, disfrazado como una estación meteorológica abandonada. Ángela lideró un equipo de asalto al amanecer, sin saber qué esperar pero preparados para cualquier cosa después de sus experiencias con el proyecto Cronos. El laboratorio era un testimonio a la obsesión científica. Paredes llenas de servidores que almacenaban terabytes de memorias codificadas. Pantallas que mostraban fragmentos de vidas, cumpleaños de niños, bodas, funerales, momentos íntimos robados de sus legítimos dueños. En el centro una sala quirúrgica con equipo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Pero lo más perturbador era el archivo. Isabella había catalogado meticulosamente cada memoria extraída, fecha, hora, sujeto, contenido, valor potencial. Había memorias etiquetadas como coartada, cena en París, testigo, accidente de tráfico, conocimiento, códigos bancarios. Era un catálogo de vidas fragmentadas, experiencias humanas reducidas a mercancía. Sofía examinó el equipo con asombro profesional. La interfaz neuronal que Isabella había desarrollado utilizaba nanotecnología para penetrar el cráneo sin cirugía, llegando directamente a las neuronas específicas. Los algoritmos de extracción podían identificar memorias por su firma química única, aislarlas y transferirlas a un medio de almacenamiento cuántico. Entre los archivos encontraron algo aún más inquietante: planes para la siguiente fase del proyecto. Isabella había estado trabajando en la implantación masiva de memorias falsas, la capacidad de reescribir la historia personal de cientos de personas simultáneamente. Los documentos mencionaban un evento de reset planeado para el mes siguiente. Con acceso al archivo de Isabella, Ángela y su equipo pudieron identificar a docenas de víctimas cuyos casos de desaparición temporal nunca habían sido reportados o habían sido desestimados como episodios de amnesia relacionados con el alcohol o las drogas. La red era mucho más extensa de lo que habían imaginado. Cada víctima había sido elegida con precisión quirúrgica. Un camarero que había servido en una cena donde se planeó un asesinato. Una limpiadora nocturna que había visto a un político recibir un soborno. Un taxista que había llevado a un asesino a la escena del crimen. Personas invisibles cuyas memorias valían fortunas en el mercado negro. Elena Vázquez, la neurocientífica, se ofreció voluntaria para ayudar en el proceso de recuperación. Trabajando con Sofía, desarrollaron un protocolo para intentar reconectar las memorias desconectadas. Era un proceso delicado y peligroso, un error podría causar daño cerebral permanente o crear falsas memorias que serían indistinguibles de las reales. La primera prueba fue con Carmen Ruiz, la abogada. Usando una versión modificada del dispositivo de Isabella, Elena intentó revertir el proceso de desconexión. Durante horas, Carmen permaneció en un estado similar al sueño REM mientras su cerebro luchaba por reconectar las sinapsis interrumpidas. Cuando despertó, Carmen estaba desorientada pero comenzó a recordar fragmentos. Imágenes borrosas al principio, luego más claras.
Recordó estar en un edificio de oficinas que no reconocía, viendo a dos hombres discutir violentamente. Uno de ellos sacó un arma. El recuerdo se cortaba ahí, pero era suficiente. Los hombres eran identificables, y uno de ellos era un empresario cuyo asesinato seguía sin resolver. El bibliotecario, enfrentado con la evidencia del laboratorio de Isabella, decidió cooperar a cambio de inmunidad parcial. Reveló la existencia de una red internacional de compradores de memorias, personas poderosas que pagaban millones por la capacidad de manipular la realidad a través de los recuerdos. La lista de clientes era explosiva. CEOs de multinacionales que habían comprado memorias de reuniones que nunca asistieron para crear coartadas. Políticos que habían implantado recuerdos falsos en testigos de su corrupción. Incluso agencias de inteligencia que habían usado la tecnología para crear agentes durmientes con identidades completamente fabricadas pero psicológicamente auténticas. Angela se dio cuenta de que estaban ante algo mucho más grande que un caso criminal. Era una amenaza a la naturaleza misma de la verdad y la justicia. Si las memorias podían ser compradas, vendidas y transferidas, ¿cómo podría funcionar el sistema legal? ¿Cómo podría alguien estar seguro de que sus propios recuerdos eran reales? La investigación reveló que Madrid era solo uno de varios nodos en una red global. Había coleccionistas operando en París, Londres, Nueva York, Tokio. Cada uno con su propia especialidad, memorias de habilidades, memorias emocionales, memorias de conocimiento técnico. Era un mercado negro de la experiencia humana. Sofía propuso un plan audaz. Usando la tecnología de Isabella pero invertida, podrían crear un pulso que reconectara todas las memorias desconectadas simultáneamente. Sería arriesgado, no sabían cómo reaccionarían docenas de cerebros al recuperar repentinamente recuerdos traumáticos. Pero era la única forma de obtener suficiente evidencia para desmantelar toda la red. Elena Vázquez trabajó día y noche modificando el dispositivo de Isabella. Necesitaban crear una señal que pudiera transmitirse a través de las ondas de radio normales, alcanzando a todas las víctimas en Madrid simultáneamente. Era neurociencia mezclada con ingeniería de telecomunicaciones, un hack del cerebro humano a escala masiva. El día elegido fue un domingo. Los hospitales estaban alertados, preparados para una posible avalancha de pacientes con crisis neurológicas. Angela tenía unidades posicionadas cerca de las residencias de todas las víctimas conocidas. A las 10 de la mañana, cuando la mayoría estaría despierta pero en casa, activaron el pulso. Durante 30 segundos, una señal subsónica imperceptible se transmitió a través de todas las torres de telefonía móvil de Madrid. Para la mayoría de la población, no pasó nada. Pero para aquellos cuyas memorias habían sido desconectadas, fue como si una presa se rompiera en sus mentes. Los resultados fueron caóticos pero reveladores. Docenas de personas llamaron a emergencias reportando recuerdos súbitos de eventos que habían presenciado. Algunos entraron en shock, otros en pánico. Pero todos recordaban. Y lo más importante, recordaban lo suficiente para proporcionar testimonios que podrían resolver decenas de crímenes. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Los abogados defensores argumentaban que las memorias recuperadas no eran confiables, que habían sido contaminadas por el proceso de extracción y reconexión. Los fiscales contraargumentaban que las memorias corroboraban evidencia física en cada caso. Isabella Cortés se convirtió en la testigo estrella, explicando su tecnología en términos que los jurados pudieran entender. Demostró cómo las memorias extraídas mantenían su integridad, cómo cada recuerdo tenía una firma única que probaba su autenticidad. Era ciencia forense llevada a un nivel que nadie había imaginado. Pero el caso más importante fue el juicio contra los compradores de memorias.
Por primera vez en la historia legal, personas estaban siendo juzgadas por crímenes cometidos con recuerdos robados. Un empresario que había implantado memorias de una reunión en Tokio mientras cometía fraude en Madrid. Un político que había borrado los recuerdos de testigos de su corrupción. Ángela testificó sobre la investigación, pero fue Sofía quien proporcionó el testimonio más impactante. Explicó cómo la manipulación de memorias no solo era un crimen contra individuos, sino contra la sociedad misma. Si no podíamos confiar en nuestros propios recuerdos, el tejido social se desintegraría. 6 meses después del pulso de recuperación, Sofía lideraba un estudio sobre los efectos a largo plazo en las víctimas. Los resultados eran complejos. Algunos habían integrado exitosamente sus memorias recuperadas, siguiendo con sus vidas con una sensación de cierre. Otros luchaban con la dualidad de recordar y no recordar al mismo tiempo. Elena Vázquez se había convertido en terapeuta especializada para víctimas de manipulación de memoria. Desarrolló técnicas para ayudar a las personas a distinguir entre memorias propias y aquellas que podrían haber sido implantadas. Era un nuevo campo de la psicología, nacido de la pesadilla que habían vivido. David Martín, el periodista, escribió una serie de artículos ganadores del Pulitzer sobre su experiencia. Describió la sensación de recuperar memorias perdidas como despertar de un sueño dentro de otro sueño. Sus escritos se convirtieron en lectura obligatoria para estudiantes de neurociencia y ética. Carmen Ruiz lideró el esfuerzo legal para crear nuevas leyes que protegieran la integridad de la memoria humana. Propuso que la manipulación no consensuada de memorias fuera clasificada como una violación de derechos humanos fundamentales, al mismo nivel que la tortura física. Isabella Cortés fue sentenciada a 30 años de prisión, pero su legado era más complicado que simple criminalidad. Su tecnología, en las manos correctas, tenía el potencial de revolucionar el tratamiento de traumas psicológicos. El debate ético sobre su uso continuaría durante años. Desde su celda, Isabella escribió tratados científicos que seguían avanzando el campo de la neurociencia. Sus teorías sobre la naturaleza cuántica de la consciencia y la memoria abrieron nuevas líneas de investigación. Era una paradoja viviente, una criminal cuyo crimen había avanzado la ciencia décadas. Sofía visitaba a Isabella mensualmente, no como amiga sino como científica. Sus conversaciones grabadas y transcritas se convirtieron en material de estudio en universidades de todo el mundo. Discutían sobre la naturaleza de la identidad, si somos más que la suma de nuestras memorias, si borrar un recuerdo traumático es terapia o mutilación. Ángela, por su parte, se había convertido en la experta mundial en crímenes relacionados con manipulación mental. Viajaba internacionalmente ayudando a establecer protocolos policiales para detectar y prevenir estos delitos. Pero nunca olvidó la pregunta fundamental que el caso había planteado: ¿qué nos hace quienes somos y nuestras memorias pueden ser editadas? Un año después, Madrid había cambiado sutilmente. Las personas eran más conscientes de sus memorias, más protectoras de sus experiencias. Surgieron cafés de memoria, donde la gente se reunía para compartir y validar sus recuerdos mutuamente, creando testigos colectivos de sus vidas. Los hospitales implementaron protocolos de verificación de memoria para pacientes que reportaban amnesia. Los teléfonos móviles incluían aplicaciones que registraban continuamente datos biométricos y de ubicación, creando un registro inmutable de dónde había estado alguien y qué había experimentado. Pero también había paranoia. Personas que dudaban de sus propios recuerdos, que se preguntaban si algo que recordaban claramente había sucedido realmente. Terapeutas reportaron un aumento en lo que llamaron trastorno de duda memorial, una nueva condición psicológica nacida de la era de las memorias maleables. Elena Vázquez fundó el Instituto de Integridad Memorial,
dedicado a desarrollar tecnología que protegiera los recuerdos contra manipulación. Trabajaban en una especie de blockchain neuronal, una forma de encriptar memorias mientras se forman, haciéndolas a prueba de manipulaciones. Angela recibió una llamada una noche lluviosa de octubre. Otro caso de amnesia selectiva, pero este era diferente. La víctima era un niño de 12 años, encontrado en el jardín botánico. Los patrones de extracción de memoria eran similares a los de Isabella, pero más refinados, más precisos. Isabella, desde prisión, negó cualquier conocimiento. Pero sugirió algo inquietante: ella había sido alumna de alguien, había aprendido las bases de su técnica de un mentor cuya identidad nunca reveló. Si había un nuevo coleccionista operando, podría ser este mentor misterioso. La investigación sobre el niño reveló algo aún más perturbador. No le habían extraído memorias de un crimen presenciado. Le habían robado memorias de felicidad, cumpleaños, navidades, momentos con sus padres. Alguien estaba coleccionando experiencias infantiles felices. Sofía analizó los patrones de extracción. Eran diferentes, más artísticos que quirúrgicos. Quien había hecho esto no estaba interesado en borrar evidencia o crear coartadas. Estaban coleccionando memorias por su valor emocional, como un ladrón de arte que roba por amor a la belleza, no por dinero. La investigación llevó a una anciana mansión en el barrio de Salamanca. La propietaria era la condesa Victoria de Montellano, una mujer de 80 años que había perdido a su única hija y nieta en un accidente de coche décadas atrás. Vivía reclusa, rodeada de recuerdos de una familia que ya no existía. Cuando Angela y su equipo registraron la mansión, encontraron algo que ninguno esperaba. Una habitación llena de dispositivos de visualización de memorias, pantallas que mostraban cumpleaños infantiles, primeros días de escuela, abrazos maternales. La condesa había estado coleccionando memorias de infancias felices, viviéndolas vicariamente para llenar el vacío de los recuerdos que nunca pudo crear con su propia familia perdida. La condesa no opuso resistencia. Parecía casi aliviada de ser descubierta. Confesó que había sido la mentora de Isabella, que había desarrollado la tecnología original no para el crimen sino para preservar las memorias de su hija moribunda. Pero después del accidente la tecnología se había convertido en su única forma de experimentar la maternidad perdida. Era un crimen nacido de la tragedia, no de la malicia. La condesa había vivido décadas experimentando las infancias de otros, memorias robadas que le daban momentos de paz en su dolor interminable. Había perfeccionado la técnica para extraer solo las memorias más puras, más felices, dejando intactos los recuerdos difíciles que forman el carácter. El juicio de la condesa dividió a la opinión pública. ¿Cómo castigar a alguien cuyo crimen nacía del dolor insoportable? Los niños afectados recuperaron sus memorias, pero muchos padres sintieron compasión por la anciana que solo quería recordar lo que era tener una familia. Elena Vázquez propuso una solución alternativa. Usando la tecnología de Isabella y la condesa, pero éticamente, crearon un programa donde personas voluntariamente compartían copias de sus memorias felices con aquellos que habían perdido las suyas por trauma o enfermedad. No era robo sino donación, como donar sangre pero para el alma. La condesa pasó sus últimos años trabajando con el programa, ayudando a desarrollar protocolos éticos para compartir memorias. Murió pacíficamente y en su funeral, docenas de personas cuyos recuerdos había tocado, tanto víctimas como beneficiarios del nuevo programa, asistieron para despedirse. El narrador observa a Angela y Sofía 5 años después del caso original. Se han convertido en las guardianas no oficiales de la integridad memorial de Madrid. Su unidad especializada, ahora oficial, se dedica a investigar crímenes que involucran la mente humana y sus recuerdos. En su oficina,
tienen un mural con fotos de todas las víctimas cuyos recuerdos ayudaron a recuperar. Cada rostro cuenta una historia de identidad perdida y encontrada, de la fragilidad de lo que nos hace humanos. Elena Vázquez trabaja con ellas como consultora, habiendo desarrollado detectores portátiles de manipulación memorial que ahora son equipamiento estándar para la policía. Madrid ha aprendido a vivir con la realidad de que las memorias pueden ser manipuladas. Pero también ha aprendido a valorarlas más. Los recuerdos, buenos y malos, son lo que nos define. Son nuestra historia personal, intransferible e invaluable. La tecnología de Isabella y la Condesa, en lugar de destruir esta verdad, la había hecho más evidente. Sofía a menudo reflexiona sobre la paradoja del caso. La capacidad de manipular memorias había revelado cuán preciosas son las memorias auténticas. Como sociedad, habían tenido que enfrentar la pregunta de qué nos hace humanos cuando nuestras experiencias pueden ser editadas. La respuesta al final no estaba en las memorias mismas, sino en nuestra capacidad de crear nuevas, de seguir viviendo y experimentando a pesar del conocimiento de que nuestro pasado podría ser maleable. Ángela guarda en su escritorio una foto del equipo durante la primera redada en el Parque del Retiro. Todos se ven más jóvenes, más inocentes, antes de saber que la mente humana podía ser hackeada como un ordenador. Pero también se ven determinados, listos para proteger algo fundamental sobre la humanidad, el derecho a nuestros propios recuerdos, sean dolorosos o hermosos. La ciudad sigue su ritmo. En los parques donde las víctimas fueron abandonadas, la vida continúa normal. Niños juegan, parejas pasean, ancianos alimentan palomas. Nadie piensa en las memorias robadas y recuperadas en esos lugares. Pero Ángela y Sofía saben. Saben que bajo la superficie de la normalidad hay una batalla constante por la integridad de lo que somos. Y en algún lugar de Madrid, en un laboratorio secreto convertido ahora en Museo de la Memoria Humana, los servidores que una vez almacenaron vidas robadas ahora guardan testimonios voluntarios. Personas que quieren que sus experiencias sobrevivan, que sus memorias importen. Es un archivo diferente, uno de esperanza en lugar de explotación. El narrador se retira mientras el sol se pone sobre Madrid, tiñendo la ciudad de oro. Ángela y Sofía siguen trabajando, dos voces contra el crimen que ahora entienden que el delito más grave no es robar posesiones o incluso vidas, sino robar los recuerdos que nos hacen quienes somos. Son las guardianas de algo más precioso que cualquier tesoro, la autenticidad de la experiencia humana. La memoria, después de todo, es lo único verdaderamente nuestro. Y mientras haya quienes intenten robárnosla, habrá quienes luchen para protegerla.